Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, honorables hermanas, buenas noches a todos. En esta clase vamos a hablar de los derechos que tienen los hijos sobre sus padres, ya que como habíamos hablado de los derechos que tienen los padres sobre sus hijos, también sus hijos tienen derechos sobre ellos. En primer lugar, en la educación de los hijos o los derechos de los hijos sobre los padres viene antes del nacimiento de los hijos y viene antes de casarse, ya antes del casamiento, ya que tanto el hombre como la mujer tiene que elegir al buen cónyuge. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que normalmente la mujer se le pide la mano, o el hombre se casa con la mujer y citó 4 razones principales por las que la gente se casa, ¿no? Por las que la gente busca, o en base de las cuales la gente busca a la mujer. Es en base al dinero que ella tiene, porque es rica, o por la plata que tiene, ¿no? Por la belleza que tiene, por la nobleza que tiene o a la que pertenece, o por la religión que tiene. Así, y dijo al final: gánate la religiosa, gánatela, ¿no? Entonces, tú como musulmán, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam te está guiando, te está orientando que, normalmente la gente pide la mano o se casa por la plata que tiene la mujer, por la belleza que tiene la mujer, por la nobleza a la que pertenece o que tiene la mujer, y al final dice por la religión que tiene la mujer, y que es la última en que la gente piensa, en que los hombres piensan en una mujer religiosa. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomendó y nos orientó a elegir esta última que es la que tiene religión, porque la mujer que tiene religión pues sabe cuáles son, sabe por qué fue creada, por qué está aquí en esta vida, qué es lo que tiene que hacer, y también sabe cuál es el objetivo de su creación, que está aquí para adorar a Dios, sabe cuáles son sus cuáles son los deberes, o sus deberes, cuáles son tanto hacia el esposo como hacia los hijos, como hacia los demás, etc., ¿no? Entonces esa es la que normalmente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomienda, y para casarse, y con ella se puede tener una vida conyugal exitosa. Por el otro lado, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la familia de la mujer y a la mujer: acepten, ¿no? Si viene un hombre, es decir, para que quiere pedir la mano, entonces, si es religioso y de buen comportamiento, acéptenlo. Si no lo hacen, habrá una corrupción grande, habrá una corrupción grande, ¿no? Entonces también la mujer tiene que aceptar el hombre si es de buen comportamiento y si es religioso. Y ustedes saben, hermanos, hermanas, que cuando tenemos los 2 pilares de la familia, ¿no? Son buenos, que son religiosos, son virtuosos, son piadosos, es muy probable que también los hijos
¿no? Serían igual, ¿no? Entonces, también virtuosos, porque sus padres son virtuosos, son de buen comportamiento, son temerosos de Dios, los hijos también lo serán, inshallah. Entonces, ese es el primer derecho de los hijos sobre los padres. Sobre los padres, ¿no? Que el papá y la mamá, ¿no? El papá tiene que elegir a la buena esposa, y también la mujer tiene que elegir al buen esposo. Antes, ¿no? Antes de casarse. Porque porque van a formar una familia, una casa, un hogar, ¿no? Y en pocos días o en pocos meses, pues tendrán un hijo, o en pocos años tendrán hijos. Entonces tienen que tener las condiciones para educarlos, una educación islámica. Imagínense, hermanos, que si cada familia educa bien a sus hijos, tendremos una buena sociedad, libre de corrupción, libre de delincuencia, libre de violencia, de malos comportamientos, etcétera, ¿no? ¿De qué sufrimos nosotros hoy en día en la sociedad? Sufrimos de la corrupción, sufrimos de la delincuencia, sufrimos de la violencia, sufrimos de muchas cosas. Y cuando también los hijos cuando los padres siembran en sus hijos el temor de Allah, y también el temor devocional y el control, ¿no? Que Allah subhanahu wa ta'ala los controla, ¿no? Desde chiquitos, entonces siempre, ellos crecen siempre siendo conscientes de que Allah los ve, de que Allah los escucha, de que Allah está bien informado de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que piensan, ¿no? De lo que ocultan y de lo que manifiestan. Imagínense entonces si tenemos una sociedad así, temerosa y piadosa, y siempre tiene en cuenta a Dios, que Dios me mira, que Dios me está viendo. Todos nosotros, o esta sociedad, esta sociedad, digamos, hará bien su trabajo. Cada uno hará bien el trabajo que hace, con sinceridad, sin engaño, sin traición, sin mentir, pues sin robar, sin corrupción, y así podemos tener una buena vida. Eso es lo que quiere Allah subhanahu wa ta'ala por nosotros, pero lamentablemente nosotros queremos otra cosa. También, bueno, el poner uno también de los derechos de los hijos es poner un buen nombre a tu hijo, ¿no? Un nombre que le hace recordar de Dios, como por ejemplo, o como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que los mejores nombres ma humida wa ubbid, es decir, es Muhammad, Ahmad, ¿no? O Ubbid, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, etcétera. Abd, ¿no? Abd más uno de los nombres de Dios, ¿ya? Abd quiere decir siervo, siervo de Allah, siervo de Ar-Rahman, el misericordioso, etcétera. Entonces, eso le hace recordar siempre al hijo, hasta cuando crezca, cuando sea adulto, que su nombre es un nombre islámico, que su nombre que su nombre indica que él es siervo de ¿quién? De Dios, ¿no? Entonces, si tiene que servirle a Dios, tiene que servir a Dios, entonces tiene una buena connotación, tiene una buena connotación. También es recomendable si los padres si el papá, obviamente, cuando hablamos de cualquier cosa de gastos, es el papá que se encarga. Si el papá tiene las posibilidades económicas de en el séptimo día
después del nacimiento de su hijo o hija, es sacrificar un cordero. Y en este séptimo día es donde, ¿no? Con el sacrificio se pone el nombre, se le pone el nombre, ¿no? Se le pone el nombre. También la circuncisión. La circuncisión también es un... o sea, también el padre o los padres, ¿no? Aplican la circuncisión para sus hijos, ¿no? Y es una de las 10 o 5 formas que son naturales en el Islam de higiene y limpieza. También la educación. La educación sí es uno de los derechos de los hijos sobre los padres. Sobre los padres. Es muy importante que sí, el hijo tiene que recibir una buena educación. Los padres tienen que enseñarles a sus hijos sobre Dios, el Islam, el monoteísmo, ¿no? Y el hijo, o sea, desde chiquito él comienza a preguntar, comienza a observar, ¿no? Comienza a pensar. Entonces, es desde los primeros años se le enseña al hijo sobre Dios. Decir Bismillah, decir Alhamdulillah, ¿no? Pedir a Dios, porque todo ser nace con el sentir de que hay Dios adentro. Entonces ya hay como una semilla, ¿no? Que cada ser humano nace con una semilla. Entonces los padres, ¿qué tienen que hacer? Es regarla, cuidarla, ¿no? Para que crezca. Entonces esto es importante, la educación, que desde chiquitos siempre enseñarles a sus hijos antes de comer Bismillah, ¿no? Y saben que se menciona el nombre de Dios. También después terminando de comer se dice Alhamdulillah, que eso es Dios que nos dio esta comida, el agua, que nos dio el sol, que nos dio esos animales, ¿no? Y desde el comienzo sembrar en el hijo o en los hijos el que todo lo que nos rodea es gracias a Dios, que todo lo que tenemos y lo que comemos es de Dios y gracias a Él, y por eso también tenemos que ser agradecidos con Él. Entonces desde chicos comienzan a ser agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala, con Allah subhanahu wa ta'ala. También enseñarles dónde está Allah, ¿no? Que está arriba, enseñarles pedir, ¿no? Siempre cuando ellos necesitan algo, enseñarles, decirles, ya, pídeselo a Dios. A Dios. Si tú lo pides, Dios te lo va a dar. O si tú haces esta cosa buena, Dios te va a recompensar, te va a dar el paraíso. Sí, hablarles del paraíso desde los primeros años, ¿no? Desde cuando ellos comienzan a entender, ¿no? También, si tú haces esto, ¿no? Hablarles también del infierno, ¿no? O sea, Dios se va a molestar, por ejemplo, o Dios, o sea, se va a poner, Dios no le gusta esto, ¿no? Y también cuando entiende que sobre el castigo, también hablarle, ¿no? De que Allah también castiga. Si tú haces esto, si tú vuelves a mentir, si tú tocas lo que no es tuyo, ¿no? Eso está mal y Dios no te va, por ejemplo, no te va a dar regalos. Y también hablarle también del castigo, ¿no? Que Dios sí te puede castigar, ¿no? Porque el ser humano se pone recto, ¿ya? Es a veces con el lado de las recompensas y a veces con el lado de las, digamos, de las amenazas, ¿no? Del castigo, ¿no? Ahí sí se pone recto. También
el padre, que es el encargado de la manutención, entonces tiene que encargarse de sus gastos principales y básicos, que de comida, de salud, ¿no? De vestimenta, ¿no? Educación también en la escuela. Y es muy importante también enseñar a los hijos los buenos modales, y la ética. Y los padres son un gran ejemplo, son los primeros profesores de los hijos en la casa. Y la casa es la mejor institución para educar y enseñar a los hijos. No hay ningún otro lugar mejor que la casa, mejor que el hogar, ¿no? Ahí es donde aprende sobre la religión, donde aprende sobre los buenos modales, donde aprende sobre el rezo, donde aprende todo lo que necesita. Si los padres se rezan, el hijo solito va a querer imitar a sus padres, va a querer hacer como sus padres. Entonces lo que tú tienes que hacer es solamente comportarte. Tú como papá o como mamá, compórtate como debe ser, musulmán, como debe ser. Y tu hijo va a ir viendo, va a ir escuchando, va a ir escuchando, ¿no? Lo que tú haces, lo que tú dices. Y va a querer imitar, va a querer hacer lo que tú haces. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, cuando hablamos de los buenos modales, bueno, estamos hablando de la paciencia, estamos hablando de la sinceridad, del perdón, de la tolerancia, de la generosidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y también, por el otro lado, ¿no? Advertirle la mentira, la traición, o sea, advertirle sobre el peligro de estas malas acciones, ¿no? También uno de los derechos de los hijos sobre los padres es la justicia, que los padres tienen que tratarlos a todos por igual y tratarlos con justicia, ¿no? No preferir a los varones sobre las hembras o sobre las mujeres, ni preferir a las mujeres sobre los varones. Tanto en el trato, ¿no? En el trato, como también en digamos, en la compra de algo, ¿no? En la compra, en los regalos, digamos, en algunas fiestas, ¿no? En el Eid, por ejemplo. Entonces hay que ser justo para no causar enemistad y odio entre ellos, ni hacia los padres también, ni hacia los padres, ¿no? Sino los padres sí tienen que ver siempre ese lado, que tienen que mantener a sus hijos, o sea, tienen que mantener una buena relación de sus hijos entre ellos, ¿no? Y que sí, también los padres tienen que pensar siempre, tienen que pensar cómo solucionar o cómo hacer para que mis hijos se quieran o se amen, ¿no? De repente puedes, por ejemplo, Ahmad tú le puedes dar un regalo y le dices ya, dona, o sea, regálalo a Fátima, a tu hermana, ¿no? Y así como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, tahadu tahabbu, o sea, el, el,
ofrezcan entre ustedes regalos, ¿no? O obsequios, ¿no? Entre ustedes para que así haya un amor entre ustedes, ¿no? Entonces, estos son algunos derechos en general de los hijos sobre los padres. Y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda hijos virtuosos y piadosos, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala a nosotros los padres que nos ayude a educar como debe ser nuestros hijos, una educación islámica basada en el temor devocional de Allah subhanahu wa ta'ala, en la fe. آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.